Hola, estudiantes del segundo ciclo de enseñanza media. Comenzamos a revisar el libro número 2 con un primer tema que es la Revolución Francesa y el inicio de la época contemporánea. 1789, inicio de la época contemporánea. Corresponde al siglo XVIII. Este acontecimiento muy importante para el mundo ocurre aquí, en Francia, país de Europa, e influyó en todos los países del mundo. A fines del siglo XVIII se produce una revolución que provocó un cambio profundo y radical en la sociedad política, económica y cultural. Este acontecimiento se conoce como Revolución Francesa. Y esta es la imagen que a menudo vemos en las portadas de libros donde se examina este tema. La Revolución Francesa produjo un cambio rotundo en el régimen político de Francia y también una transformación en la valorización de todas las personas. Desde el momento que comienza, la revolución se plantea la igualdad de todos los ciudadanos de una nación, lo que marcaría un hito en la historia del mundo. Las características de esta revolución permitieron configurar los derechos de las personas que hoy día tenemos y nuevas formas de conducción política en Francia y en el resto del mundo. En Francia existía hasta fines del siglo XVIII un conjunto de características de la sociedad, de la política y de la economía que hemos llamado el antiguo régimen. Este antiguo régimen hizo crisis en Francia y gracias a ello se desarrolla la Revolución Francesa. ¿Por qué hace crisis? Por tres razones fundamentales. En el orden social existía una fuerte y marcada división social. La sociedad estaba dividida en estamentos. No había movilidad social ni tampoco posibilidad de subir en la escala social. En política, Francia se encontraba sometida a una monarquía absoluta, es decir, un sistema de gobierno donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estaban en una misma persona, el rey, quien tomaba las decisiones en todo aspecto de la vida pública y decía que además él gobernaba por derecho divino. Segunda crisis que provoca la Revolución Francesa. Y la tercera, los problemas económicos en Francia es otra causal de la crisis, ya que se gastaba demasiado dinero en la mantención de los reyes, en las campañas militares, y para eso el Estado se veía obligado a solicitar cuantiosos préstamos que solo aumentaban la crisis. Los burgueses, que en este grupo de comerciantes, acuérdate que surgió al final de la Edad Media, manifestaban su descontento y así entonces se inicia el camino a la revolución. En ese tiempo los tres estamentos marcados de esta monarquía absoluta eran la nobleza, el clero y el Estado llano. Hay factores que ayudaron a explicar por qué la revolución empieza en Francia. Primero, hay un movimiento intelectual que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII que se llama Ilustración, que exalta la razón como elemento primordial para mejorar la vida de las personas. Con este movimiento se empieza a cuestionar entonces a la monarquía absoluta. En este movimiento cultural hay tres filósofos que destacan. Montesquieu, que escribió la obra Espíritu de las Leyes, donde él plantea que la gobernabilidad de todos los países necesariamente necesita la separación de los poderes del Estado. El segundo filósofo que ayuda en este movimiento es Rousseau, en su obra que se llama El Contrato Social. Y Rousseau establece claramente que cada persona debía elegir a sus gobernantes, lo que se oponía totalmente a la monarquía que era el gobierno del rey.
Y el otro intelectual que destaca es Voltaire, quien hace una abierta crítica a la Iglesia. Estos elementos dan inicio entonces al cuestionamiento de la monarquía y a la revolución. Además, la clase social relacionada con la actividad económica y comercial que no tenía acceso ni participación ni estatus era la burguesía, que poco a poco había ido ganando terreno. Ya eran muchos los burgueses que surgieron a partir de la Edad Media, pero ahora ya exigían una participación política o un estatus diferente. Además, en este periodo, siglo XVIII, 1776, las colonias que Inglaterra tenía en América del Norte se independizaron. Se formó un nuevo país, Estados Unidos. 4 de julio de 1776, Estados Unidos se proclama como país independiente. Este fue un ejemplo entonces que Francia miró para generar también su independencia y su revolución. Empieza entonces esta revolución con la toma de la Bastilla, que se considera el hito que marca el inicio de la revolución. Representó la expresión de la organización del descontento popular, la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa tiene una serie de etapas en la que se dieron avances y retrocesos. En el libro que te adjunto puedes leer este proceso en forma más larga y detallada. Acá simplemente te voy a especificar que la revolución tiene una serie de etapas en la que se dieron avances y retrocesos. Y en esta serie de etapas la historia nos hace siempre un énfasis en Napoleón Bonaparte, que en 1799 comenzó a destacar como una figura militar fuerte y decidida. El imperio napoleónico es derrotado en el año 1815. ¿Cuáles son los legados de la Revolución Francesa? Y estas son las preguntas que te van a hacer en la prueba. En muchos países las personas comenzaron a luchar por contar con sistemas de gobierno en los cuales se sintieran representados y en donde los poderes del Estado estuvieran divididos. Ese es un primer y gran legado que permanece hasta el día de hoy. Después de esta revolución ya no era admisible la idea de que Dios le había entregado el poder al rey para gobernar. Al contrario, se extendió la idea de que todas las personas tenían el derecho de autogobernarse como nación. En Francia, en el año 1791, y un legado importantísimo de la Revolución Francesa fue el desarrollo de la idea de que todos los seres humanos son iguales. Esto quedó establecido en la Declaración de los Derechos Humanos, donde se planteó que los gobiernos debían velar por el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos. Este principio hoy día existe en todos los países del mundo y a menudo es apelado cuando en varios de ellos hay abusos en relación a la situación de las personas. Legado de la Revolución Francesa, entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Revolución Francesa resultó entonces ser un modelo para todos los levantamientos que se produjeron luego en Europa y también en América. La Revolución Francesa tuvo 3 valores importantes: libertad, igualdad y fraternidad. Con esos valores se estableció la revolución, es decir, el cambio definitivo de la monarquía absoluta. ¿Qué legado también trajo la Revolución Francesa? Estableció el sufragio universal, el fin de la obediencia ciega de las colonias que estaban sometidas a un rey y la definición de los derechos que se establecieron en una constitución política. Los países entonces eligieron a sus gobernantes con sufragio universal y se construyeron la constitución política de los países, donde se definieron las normas, derechos, deberes de todas las personas habitantes de un país.
Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos del ser humano y del ciudadano influyeron en la forma de ver la sociedad y en las acciones que el ser humano puede aportar al gobierno de su país. Importante legado que permanece hoy en todos los países del mundo. Por lo tanto, ahora te voy a dejar como tarea que escribas en tu cuaderno los cambios que fueron influidos por el movimiento que llamamos la Ilustración. A menudo nos preguntamos, ¿pueden las ideas cambiar el mundo? Parece que sí. La Ilustración nos da un ejemplo claro de ello. Luego vas a responder en tu cuaderno los cambios políticos, los cambios económicos y los cambios culturales que trajo la Revolución Francesa al mundo actual. Y con eso, más la lectura que quieras hacer del libro, terminamos de revisar este bello hecho histórico que da una señal inigualable para la transformación del mundo, la Revolución Francesa. Gracias. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!